este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Todo es una señal. Yo soy Hugo Pereira y nos acompaña Patricia Cervantes. Buenas noches. Muy buenas noches, Hugo, muy buenas noches, Seda, y a todos los que en este momento nos están escuchando y viendo. Hoy vamos a tener un programa con un tema álgido, ¿ok? Se llama Secretos de Familia. Secretos de familia, nada más y nada menos. No hay ni una familia. ¿Quién nos acompaña esta noche para hablar de los secretos de familia? Justamente está con nosotros Eda Lorna Venegas. Muchas gracias, Eda. Les quiero platicar un poquito del trabajo de Eda. Ella es psicóloga clínica, especialista en psicoterapia grupal, maestra en psicoterapia familiar y de pareja, docente en desarrollo humano en maestrías de población, salud, familia y psicoterapia. Es colaboradora en diferentes medios de comunicación, en radio y televisión. Desde 1998 hasta la fecha lo es en Canal 11. Es además escritora del libro Las cuentas del amor, cómo la economía afecta las relaciones de pareja. Un tema apasionante sin duda, el tema de las relaciones de pareja, pero sobre todo hoy que vamos a hablar de los secretos de familia. Eda Lorna Venegas, así es el nombre de nuestra invitada. Eda Lorna, bienvenida, gracias por estar aquí. No, hombre, pues encantada y es un privilegio de estar con ustedes. No, bueno, el privilegio es nuestro. También les queremos recordar a los que nos están escuchando que estamos en Facebook Live a través de la fanpage de 8Y Media y también en YouTube Live en vivo. Por ahí también nos pueden ver. Bueno, Eda Lorna, cuando nosotros nos planteamos el tema, pensamos en las cosas que nunca se hablan, ¿no? Toda familia se dice que guarda secretos, pero hay secretos que son inconfesables. Seguro. Seguro que sí. Seguramente. Pues es un tema donde justamente hasta dónde esté el límite, claro, de cuáles son estos secretos que son necesarios. O sea, que un secreto también es... Sí. O sea, ¿un secreto está bien guardarlo? Sí, depende de qué tipo de secreto. ¿Y a quién se lo estaríamos guardando? Exactamente. Okay. Y estos secretos naturales que le llaman, o secretos constructivos, digámoslo así, o positivos, son aquellos que tienen que ver con la necesidad de preservar la privacidad y la intimidad. Entonces, tiene que ver con un espacio de preservación, de preservación individual en primera instancia. Entiendo. Es decir, el desarrollo de las emociones, por ejemplo, nos está permitiendo desarrollar aquellas emociones que nos protegen, como es el miedo, como es el pudor, como es la misma agresión, que son las emociones básicas, que son de supervivencia. Entonces, uno de ellos es el pudor. Este pudor, como ¿a quién le suena el pudor? Esta emoción. Sí, a mí me suena el pudor como esas personas que dice que son mochas. Ajá, ¿tú, Pati? Pues a mí como ser? A lo mejor algo muy íntimo, que evidentemente es información que no me gustaría que todo el mundo supiera de mí. Exacto. Y tal vez no es tanto el tema de que yo lo desapruebe, sino temor a que los demás me desaprueben. Así es. Este pudor tiene que ver con este desarrollo infantil en donde a partir de los 3 años, se está cuidando también de proteger sus partes íntimas, claro, ¿no? Y que la misma familia, la madre, el padre, la sociedad le dice, tápate, cúbrete. Entonces, tenemos que ir delimitando qué zonas son necesarias para el propio desarrollo personal. Es decir, la masturbación, por ejemplo, que este es otro problema, ¿Es un problema? Es otro problema en el sentido de que
muchos padres y madres están tratando de buscar, de vigilar a estos adolescentes, claro, de qué están haciendo cuando se encierran en el baño, y me voy más allá en las relaciones de pareja, que sí son secretos que a lo mejor sí están perjudicando una relación de pareja, como es que el mismo, a lo mejor niño, que no le dejaba la madre pues su privacidad, porque todo el tiempo estaba invadiendo, claro, transgrediendo los límites de esa intimidad que todos necesitamos en un desarrollo funcional y normal. Claro. El problema es cuando en nuestro desarrollo dentro de la familia transgredieron estos límites. No teníamos privacidad. Todo el tiempo cuántas madres están invadiendo la vida de sus hijos desde que nacen. Obviamente, cuando son adolescentes quieren saber con quién están, dónde están, qué hacen, qué están haciendo, con quién lo están haciendo, a qué hora, cómo. Es una invasión, es una transgresión. Entonces, a ver, quiero enmarcar. Entonces, si somos niños o adolescentes que estamos siendo vigilados, que estamos siendo invadidos, que sentimos que no tenemos nuestro propio espacio, que sentimos que hay cosas íntimas mías que quiero que sean mías, y de repente mamá está invadiendo, trae una consecuencia. Sí. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Pues que ese niño, ese adolescente y ese futuro adulto van a tener la necesidad de ocultarse, de escapar de ese ojo vigilante que le está prohibiendo hacer aquellas cosas que quieras, porque también la privacidad es tu libertad y tu voluntad. Si te quieres rascar o echar un pedo, la verdad, no lo puedes hacer. Claro. Porque todos tenemos este derecho, es un derecho, claro, la privacidad y la intimidad. ¿Y cuántas veces hemos visto violentada esa privacidad porque han violado? Y ahora la violación es otro secreto, de los secretos que difícilmente se abren. Y aún dentro de la psicoterapia, dentro de un análisis y un tratamiento, no crean que es tan fácil para los pacientes, así de golpe y porrazo, llego, me siento, y ahí le cuento, pues le voy a contar unos cuantos secretitos, doctora. Pues no, imagínate. Es algo muy complicado, porque la energía que hay que utilizar para mantener el secreto, fíjense, es muy grande. Es como decir, tapar, es mantener tapado algo escondido. Y se necesita como energía para que eso no salga, no se revele. Ahora, pero esa es una cosa, o sea, energéticamente es este trabajo, ¿no? Pero también emocionalmente te está haciendo otro daño terrible, porque supuesto, dependiendo de qué tipo de secreto sea el que estés guardando. Sí, y hay secretos que son de grados también. Hay secretos muy graves que tienen que ver con la violación de la ley, y que son actos delictivos: matar, secuestrar, trata de infantes, la pederastia, ¿qué se les ocurre? Homicidios, incesto, robo, mentiras, claro, infidelidad. Y el plagio, por ejemplo. La infidelidad no está dentro de esta gravedad, no es un secreto en realidad. Porque fíjense, claro, aquí la ley lo castiga, y la infidelidad, obviamente, ya. Okay. O sea, este es otro grado, Hugo. O sea, lo que acabas de decir, fíjense el grado del tamaño del secreto es, claro, si yo privo de la vida, de la libertad, los secuestros, los abortos. El aborto es otro grado de secreto. Okay. Es decir, se ha venido clasificando de acuerdo a la gravedad el tipo de secreto. Entonces, entre más graves, matar, privarle de la libertad, de la vida, primero, de la libertad, de la dignidad a una persona, pues te lleva, está penado ahora, por la ley. Lo que a mí se me ocurre es cuántas veces en distintos ambientes sociales también tiene una gravedad diferente, porque hay ámbitos donde hay mucha delincuencia y donde matar a una persona es como la entrada a un club, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, has tocado un tema, pero un temazo, sí, porque obviamente estamos hablando de las grandes familias,
pues de grupos delictivos, Sí. de los, ejemplo, los Sí, narcotraficantes. donde el delito es la ley, digamos, y el no delito es... Así es, la familia de estos grandes grupos delincuentes, por Sí. decirles, porque pueden ser Claro. no necesariamente narcotraficantes, pero estos clanes tienen una lealtad, pero no nada más este tipo de grupos, todas las familias, para cohesionar el grupo familiar, O sea, para unir, para que exacto, se mantengan unidos. para mantenernos unidos necesitamos las lealtades. Ujú. Es decir, la lealtad ¿Como una complicidad? Vamos a decirlo así, Complicidad. como una complicidad. Claro. Y la complicidad puede ser para lo bueno, para lo malo. Ok. Para lo constructivo, lo destructivo, para lo que está encaminado a un crecimiento, un desarrollo, un progreso o una destrucción, ¿sí? Entonces, este tipo de familias están, digamos, en conciencia tranquila con la familia. Si yo nazco en una familia donde, pues, están acostumbrados a matar, Claro. a secuestrar, Claro. entonces yo como niño creo que está trabajando mamá y papá, porque eso es lo normal. Sí, salir a chambear, salir a Exacto, trabajar, es exacto. ir a cargarme claro, a alguien o... claro que sí. Esa es la chamba. Está- Y están, ambiente, y tu se contexto. llama, están en la conciencia de la familia. Es decir, O sea, que cada familia tiene como una conciencia. todas nuestras familias tenemos una conciencia ¡Oh, mi familiar. Dios! Oh, mi Dios, esto es complejo. Una conciencia familiar, pero también un inconsciente familiar. Ya Jung lo O sea, decía. estamos unidos en la Claro, estamos unidos más en la inconsciencia que en la conciencia. Y esto es lo más interesante porque Wow. los secretos viajan de una generación Uf, a otra. Claro. Y si no descubrimos estos, si no develamos, si no revelamos estos secretos cuando realmente son graves, cuando son secretos que tienen consecuencias como en enfermedades, en síntomas, tanto físicos como mentales, emocionales, de problemas de relaciones, porque vemos, también tenemos un árbol genealógico. Sí, claro. Un árbol. O sea, perdón, me Ujú. interrumpo, está Sí, sí. interesantísimo, pero por ejemplo, el caso de un incesto, por ejemplo, Sí. ¿no? Entre primos, que después quedó madre, o sea, que suele pasar. Muchísimo. El incesto es uno de los, desgraciadamente, ¿De verdad? de verdad, los padres de familia están tan preocupados por el miedo que tienen de del que extraño, salgan del del ajeno, extraño, claro. del extraño. Ya. No, señores, la familia puede ser un cultivo de salud o un cultivo de enfermedad. Y esto hay que de veras estar con las antenas bien puestas, Claro. porque pensamos que en la familia siempre es unión Está cuidado. y protección. Claro. No, somos A humanos. veces ahí es donde está. Donde se realmente. está gestando. Durmiendo con el enemigo. Exactamente. El incesto es uno de los problemas que encontramos con mucha frecuencia en la terapia familiar. Pero Wow. también es muy difícil que dentro de una terapia salga el incesto. Hay que ir como quitando las capas de cebolla, Claro. ir haciendo un trabajo con toda la familia o con partes de la familia y luego en forma conjunta, o sea, ya son estrategias y técnicas muy específicas de los Exacto. terapeutas familiares, pero hasta mucho después, es decir, vamos quitando síntomas. Hay una serie de síntomas que van tapando otros síntomas. A ver, Y- espera. A ver, estamos con Eda Lorna Venegas, que es psicóloga familiar, trabaja con grupos, parejas y demás. Y hoy estamos hablando del tema de los secretos de familia. Y un poco lo que entendíamos es que toda la represión, que toda la vigilancia, que todo, a veces el exceso que una mamá puede tener con su hijo, hace que después su hijo o su hija no revele cosas o esconda secretos y haya secretos que sean de generación en generación. Sí, sí. Ok, y entonces, espérame, vamos despacito, porque está muy interesante. Entonces, todos estos secretos, ¿qué consecuencias traen en la salud? Como estabas diciendo recién. Bueno, pues en la salud En síntomas, puede ya, por haber, ejemplo. desde enfermedades extrañas, raras, que no encuentran el origen, Claro. ¿sí?
o enfermedades como pues derrames cerebrales, como, no sé, dentro del sistema nervioso, dentro de algún sistema, el digestivo, pero no importa qué enfermedad física o emocional, lo importante es qué nos está queriendo decir la enfermedad, el síntoma. Esto es sumamente importante porque cómo se revelan los secretos, cómo nos damos cuenta que en una familia hay porque secretos. No está dicho así, no, pero está dicho a través del cuerpo. Hay esta pues psicóloga, psicoanalista, Dolto, que es la que dice que lo que calla la boca, el cuerpo lo habla. Ella es la que acuña, digamos, esa frase y que es utilizada ahora por todas las corrientes de psicoterapia corporal. Claro. Pero tiene una gran verdad. Es todo lo que vamos acumulando, guardando. ¿Qué pensamos? ¿Que se desaparece por magia? No. O sea, está si lo guardado. escondemos, hay mucha energía en esconder. Exacto. Pero por algún lado se tiene que manifestar. Es como la humedad. La humedad a mí me parece que es una metáfora muy buena, donde menos lo estás pensando, aparece la mancha. Y esto es un síntoma, algo está mal, la tubería se reventó, hay una fuga. Los secretos son fuga energética dentro de la familia y de las personas en forma individual. Ahora, también. tú dijiste al comienzo del programa algo que a mí me impactó, que hay secretos que no necesariamente tienen que ser revelados porque forman la intimidad de la persona, sí. Porque a veces nos dicen hay que sacar todo, ¿no? Exacto. Pero tal vez no es sacar todo por sacar, sino saber cómo sacarlo, apoyarse, porque por otro lado también lo que yo escucho, hay un libro que se llama La enfermedad como camino, que me parece que tiene que ver con esto. Claro que sí. ¿No? Que es como el camino que encuentra el cuerpo o la persona, que es enfermarse tal vez para sacar estos secretos. Sí, exactamente. Wow. Estas son las señales, haciendo alusión, hablando de que todo es una señal. Efectivamente, todo es una señal. Sí. Pero es como el inconsciente es el gran reservorio de toda esta información que no llega a la conciencia. Claro. Los secretos obviamente están dentro del inconsciente por muchos mecanismos, la represión, la negación y esta energía que usamos para defender que no venga a la conciencia, aquello que nos da mucha vergüenza, mucha culpa, mucho remordimiento, mucho sufrimiento y dolor. Claro que esto no lo queremos ver, pero fíjense que esto está sumamente reforzado por la moral, por la sociedad, la cultura, la religión o la religión. Y también por la familia, ¿no? Porque depende de qué tipo de familia sea. En algunas familias hay cosas inaceptables que de todas maneras suceden, pero como hay familias que refuerzan mucho en esta familia no se puede, en esta familia nunca, nosotros no somos así, nosotros jamás esto, nosotros jamás lo otro, y eso va marcando todo un marco de referencia. Sí, cada familia va escribiendo una historia familiar, tiene un guión familiar, tiene una narrativa familiar, y esa narrativa que es a través del lenguaje y de la palabra, pues nos va llegando a través de todos estos mensajes verbales y no verbales. El secreto, muchas de las veces que hemos investigado, es que se está revelando a través de lo no verbal. Esto es muy interesante. Por ejemplo, un síntoma físico, ¿cuál sería? Por ejemplo, hay secretos que son los más, digamos, los más comunes, y los más secretos de los secretos es todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Claro, los más oscuros. Exacto, hay estas categorías que se hacen. Claro. Entonces, en una familia donde es el tabú, la religión, por ahí tiene mucho el tabú de cuántos temas, esto son indicadores de los secretos. Entonces, si alguien, un niño que no tiene todavía todas estas defensas yoicas que están pues contribuyendo a la censura, no tienen tanta censura como un adulto. Exacto. Entonces el niño pues inocentemente dice, oye mamá, pues fíjate que fui a la escuela y cuando entré al baño había 2 niños que se estaban tocando el pene. Claro. La respuesta de la mamá o del papá, de gestos, gesticulaciones, aprobación, desaprobación o desaprobación. Y vemos como si en la forma verbal cambia de tema.
Entonces dijo, ay, y entonces sí llegó la maestra, ¿y qué color de vestido llevaba tu maestra? Claro. Sí o no es un mensaje. Claro. Está silenciando esa madre o ese padre que ese tema, y está marcando que ese tema no se habla. Está prohibido. La prohibición está implícita. Y también de repente el escándalo, ¿no? Porque, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! O sea, también, por otro lado, digamos, por acción, por omisión. Sí, siempre tenemos por acción o por omisión mandamos mensajes. Siempre estamos mandando mensajes. Sí, porque aunque tal vez no lo diga, por ejemplo, como dice Hugo, de que, ¿cómo crees? O sea, tal vez el gesto, ¿no? Tan solo el gesto de ver a la mamá, porque aparte los niños te conocen súper bien, te están viendo que gesticulas de manera desaprobatoria y que preguntas otra cosa, y entonces dices, no, de esto no se habla. Exactamente. Entonces son maniobras que nosotros les llamamos maniobras que utiliza la familia para silenciar estos temas que tienen que ver con la sexualidad o con el nacimiento. ¿Cuántos yo he tenido en consulta, por ejemplo, me hablan los padres angustiadísimos porque no saben cómo revelarle a la hija adolescente que es adoptiva? O sea, los temas de los secretos son todos aquellos temas que tienen que ver con el ciclo de la vida. Nacimiento, origen, muertes, porque de repente hay gente que no sabe que su papá se suicidó y es como un y la persona lo va sintiendo que algo malo estuvo y no se murió y nadie dice que se mató. Ajá. Y de repente ese secreto en algún momento puede tener una fuerza. Exactamente. Entonces, los temas son diversos y... todo lo que tiene que ver, nacimiento, desarrollo, origen, sexualidad, inicio de la sexualidad, enfermedades, no, pues deudas inclusive, deudas económicas, todo. Deudas emocionales, deudas de casino, de juego. Ah, claro. Sí, claro. La gente que juega desmedidamente nunca comenta. Ah, no. Es una adicción al final. Las adicciones, la alimentación, si su hija es anoréxica, bulímica, o tiene que no come, si come, no come. Esto todo a veces, en la imagen social que necesitamos construir, imagínense ahora a nivel energético, Pati, lo que decías, todo lo que gastamos en nuestra vida diaria para mantener una máscara, claro, una imagen social de aceptación, porque regresando a lo que la sociedad, la cultura, las propias familias están marcando y pautando de qué está bien, qué no está bien, qué va a ser aceptado o no, qué va a ser castigado o no. El individuo, pues vamos en el desarrollo y digo o no lo digo, lo muestro o no lo muestro, me muestro como soy o no, y aquí sí y acá no. La sexualidad, en la orientación, estamos viendo que en un movimiento muy importante sobre género, la perspectiva de género. ¿Por qué va a ser? Porque queremos abrir camino, y en el lenguaje se dice, queremos visibilizar a todo este grupo que también se le ha marginado con una moral o una doble moral, ¿no? Cuando se visibiliza de alguna manera, es una manera de incorporar también. Sí. Porque es como decir, porque fíjate algo bien interesante. Yo cuando estudiaba antes la personalidad histérica, ¿no? Ajá. De repente de una chava que quiere que la vean, porque existe únicamente en la mirada del otro. Es decir, si no la miran, si no llama la atención, es como si no existiera. Sí. Y muchas veces hacemos nosotros eso, ¿no? Hacemos como que las cosas no existen y dejan de existir porque no las visibilizamos, pero cuando se visibilizan, empiezan a tener una existencia. Exacto. Tienen una existencia y tienen un sentido. Es decir, también los secretos tienen una función. ¿Cuál es la función? La función justamente es repetirse, porque ya dije, viajan a través de las generaciones. Claro. ¿Y cómo? A través de la repetición. Es como si el secreto, ese síntoma, esa enfermedad, ese problema mental, es volvértelo a poner en la agenda. A ver, ¿no lo has visto? ¿No lo atiendes? No lo aprendí, no aprendiste. ¿No lo ves? No lo puedes resolver. Hay nudos, los secretos se hacen como nudos y hay que desanudar
para limpiar ese árbol, para purificar, sanar, curar nuestros árboles genealógicos. A veces nuestras generaciones pasadas de los padres, de los abuelos, bisabuelos, no pudieron parar este viaje de los secretos. No se dieron cuenta, no iban a la psicoterapia, no iban al análisis. No tenían inconsciente. No tenían herramientas. Sí, no tenían inconsciente. Más bien se manejaban realmente en la inconsciencia. Claro. Y el inconsciente es poderosísimo y hay que contrarrestarlo. Entonces no tenían herramientas, claro. Y la herramienta es, pues no, te doy una señal, atiéndeme, y si no me atiendes, pues vuelve a aparecer. Y entonces es muy interesante cuando pedimos hacer, o cada uno podemos hacer nuestro árbol genealógico, mínimamente, por ejemplo, para no complicarnos tanto, de 3 generaciones, padres, abuelos, padres e hijos. Y vamos a ir investigando y explorando las edades, los nombres, las ocupaciones, las muertes, cuáles fueron las muertes, qué tipo de muertes, las relaciones, si pueden mantener pareja o se encuentran solteros o son divorciados, o algo pasa en la familia paterna de los hombres que no pueden establecer relaciones de pareja y dicen, sí, el bisabuelo, pero mira también mi papá, no, pues ahora mi hijo con razón, o sea, se va repitiendo. ¡Qué horror! Estas patrones relacionales, claro, de conducta, porque en el comportamiento también están los signos que tenemos que detectar de esta compulsión a la repetición que muy bien tenía la razón Sigmund Freud, que de ahí también estas escuelas lo han tomado, la transgenealogía, la transpersonal. Pues ¿cómo? Pues porque hay una compulsión a repetir algo que quiere encontrar un cauce para solucionar. La función del secreto y la enfermedad y los síntomas de cualquier tipo de enfermedad es resuélveme. Resuélveme, atiéndeme. Sí. Es como un karma, yo escucho. Claro. ¿No? Como lo que no resuelvo en una vida va a pasar a otra vida. Pues sí. Y lo que no resuelvo en esa vida va a pasar o sea, que mejor la resuelvo. Miedo. Eso está más grave, ¿no? Claro. Ya pasamos todas las generaciones y todavía no alcanzamos. Bueno. Entonces yo por eso aplaudo muchísimo a la gente que tiene esta ventana de conciencia y que va a buscar ayuda. El valor, porque no es cualquier cosa. Porque entonces nos está indicando que está viendo cosas, que está viendo que algo no está funcionando en su vida, en sus relaciones, con su cuerpo, con su mente, en su entorno, en su trabajo, en su economía. ¿Qué hago con un secreto oscuro, por ejemplo? Me voy a la terapia, lo hablo, lo saco, y es una manera de empezar a resolverlo. Esto es interesante porque va a depender, no podemos forzar a nadie pues ahora te hago manita de puerco. Pero por ejemplo, ¿no? Yo me enfermo constantemente, no sé, de los pulmones, me enfermo constantemente, tengo enfermedades en la pierna, no sé, se me llena de agua, o siempre me repito, y a veces voy al doctor y me dicen, no tiene nada, sí, pero me sigue pasando, entonces parecería que hay un mensaje mucho más profundo. Exacto, que tengo que investigar. Exactamente. Y si es un buen médico con una visión integral, claro, que mente y cuerpo es una unidad y espíritu y que somos un todo, pues dice, pues, ¿por qué no va y visita a un terapeuta claro, y habla de estas cosas? Porque probablemente por ahí puede encontrar cosas. Entonces, claro, este es primero la inquietud. ¿Qué tan despierto estás en tu mente y en tu cuerpo para detectar estas señales? Como qué tan despierto estás contigo mismo, o sea, qué tanto te conoces, qué tanto te encuentras. Qué tanto te conectas contigo mismo. La gente vive enajenada de sí, desconectada de sí mismo por estar conectada. Hay síntomas que tienen que ver con las piernas o con, no sé, dolores constantes de no poder asimilar los alimentos. Claro. ¿Con qué tiene que ver eso? Cuéntanos. Pues sí, hay una rama de especialistas que realmente están viendo todo lo que es la parte de lo psicocorporal. Sí, el lado derecho, por ejemplo, tiene que ver con, digamos, las frustraciones, los asuntos pendientes y temas pendientes del padre. El lado izquierdo de la madre.
O sea, si siempre me pasa algo, siempre me rompo el brazo, me duele aquí, tiene que ver con asuntos, con uno de los padres, secretos de los padres, porque pensar ingenuamente que en nuestra familia no hay secretos, porque seguramente algún radio escucha, alguien que nos está viendo, va a decir, pero ¿cómo es posible? En mi familia no hay secretos. Todos sabemos todo de todos. Es lo que decíamos al principio, o sea, no hay familia que no tenga secretos. Exactamente. Que no queramos verlo, porque muchas veces sabemos, pero preferimos hacer que no sabemos, hacer que no vemos, hacer que a mí no me tocó, o sea, no es así. Y también aquí cabe aclarar lo que dices, Pati, es que el tipo de secretos pueden ser conscientes, inconscientes o que están en vías de revelarse, claro, ¿no? En vías de... Pero porque hay quienes saben de este secreto y por temor a la reprobación, a destruir a la familia, por vergüenza, por la amenaza de ser excluido inclusive, ahora sí que excomulgado, excluido, desheredado del clan, doloroso, ¿no? Porque nos importa mucho, porque es una necesidad muy humana. Exacto, la pertenencia, entonces con tal de no perder esa pertenencia, prefiero ser leal y hacer las cosas que me perjudican, me destruyen, pero con tal de que el grupo me acepte. Entonces yo me autosacrifico muchas veces por el clan. Y a veces no se tiene la fuerza individual como para luchar y trascender a la familia, que es trascender al padre y a la madre, es dejarlos. Eso es desprenderse, eso es buscar la libertad, ¿no? La independencia, la autonomía. Y hay quienes prefieren someterse al clan, someterse a los padres, a la familia. Entonces, pues vas a ser abogado, mijita, porque el linaje de los abogados no se puede perder. Ahí seguimos perpetuando un montón de cosas también en la vocación. O las mujeres, ¿no? En esta familia todas las mujeres deben, o todos los hombres, ¿no? Por género. Exactamente, tienen que tener hijos. Y pobre de ti, pobre de ti si no tienes hijos y eres madre o madre soltera, o madre sin, o que no tienes, que no vas a tener maternidad, porque deciden no tener hijos. Eso es terrible. Todo va contando. Otra de las maneras, yo creo que importantes, es otras señales, digamos, es esto que decíamos no verbal, pero también hay, por ejemplo, fechas, hay quienes dicen el síndrome de los aniversarios, ¿no? Que es... o las fiestas. Yo tenía una paciente, fíjense, que llegaba el mes de septiembre y se empezaba a descomponer. Es decir, yo la estaba viendo en los meses previos y íbamos en una línea de, pues, mejoría, pero yo yo decía, bueno, esto es así como en la teoría, pero en la práctica empezaba a descomponerse y empezaba a generar muchos conflictos en su relación de pareja. Y todo el tiempo quería terminar la relación, se cuestionaba que si quería seguir con el marido, si quería los hijos inclusive. Claro. Era como desaparecerse. Esa era en el mes de septiembre. Inclusive lo expresaba, es que no sé qué hacer, no sé lo que quiero, a veces quisiera desaparecerme. Cuando entonces yo veo que esto es una repetición, digo, ¿qué pasa en el mes de septiembre? ¿Qué pasó en el mes de septiembre? Pero fíjense, no sabía, por eso es importante, si tenemos las fuentes, si tenemos vivos a los papás, pregunta, o a los tíos, si no están vivos los padres, los tíos, los amigos, los familiares, los hermanos, buscar información acerca de qué pasó en esa historia familiar, esto nos va a ayudar muchísimo. Esta paciente la madre vive, el padre murió y empieza a investigar con la madre y la madre dice, es que hay algo que no me dice, no me acaba de decir. Resulta que ella insiste y le dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué te están obligando a que en la terapia vengas y me confieses? Y dijo, no, es que mamá, tengo que platicar esto, a mí me pasa esto cada mes de septiembre, por favor, dame esa información.
La mamá se resistió, pero entonces recurrió a la abuela, fíjense, a la mamá de la mamá, a la abuela materna. Va y dice, fíjate abuela, cuenta la situación. Y dice, no sé si lo sabes, pero a mí me queda muy poco tiempo de vida y yo no me quiero llevar a la tumba este secreto. Oh, ¡Qué horror! Y la abuela es quien le revela el secreto y le dice, cuando tú naciste, asesinaron a tu padre. En el mes de septiembre. Uf, imagínense, sí. Entonces, le queda, de pronto se revela una serie de incógnitas que ella no ataba ni desataba. ¿Por qué me descompongo? ¿Por qué me siento así como que la vida no me jala? Entonces entraba también como en un cuadro depresivo, en donde pensaba mucho en la muerte. Entonces, obviamente empieza a trabajar esto, lo enfrenta con la madre acaba aceptándolo, y ella empieza a hacer un trabajo en donde le pide a la madre que le diga dónde está enterrado el padre, porque tampoco la madre todo lo ocultó, toda esta escena, esta escena traumática, porque fue traumática para la mamá, porque le matan al marido con una recién nacida. Imagínense la escena, una situación y evento tan traumático, en donde se quedó en impas, choqueada la mamá, y obviamente también ella se siente constantemente como huérfana, aunque perdió al padre, sí, cuando ella nace, pero la madre en su depresión profunda, quien la cuida es la abuela, y quien funge como madre y sustituta. Pero bueno, este es un ejemplo de muchísimos otros, en donde podemos ir rastreando. Suavecito, ¿no? Sí. Por decirlo menos, porque hay cosas verdaderamente terribles. Sí, como estábamos hablando del incesto, el abuso sexual, las violaciones, en donde en la misma familia a veces encontramos una dinámica familiar en el abuso del padre con las hijas, o del padre con los hijos, que es menos, pero el mayor número de incestos es de padres con niñas, con hijas, y no quiere decir que no exista abuso de madres con hijos, porque también existen. Sí. Es algo muy complicado porque la familia preserva esa cuestión que había mencionado, y entonces el miedo de que la familia se desintegre es más grande, ese miedo, que lo que está sucediendo internamente. Claro. Entonces, se hace una colusión entre los hermanos, las hermanas, y a lo mejor ese mismo padre está abusando no nada más de una hija, sino de varias. Si son, a mí yo también tuve otro caso donde abusaba de 2 hermanas principalmente, y la mayor protegía a la menor para que hubiera menos encuentros y menos trauma para la menor. Entonces ella decía, yo me sacrificaba, yo no importa, hazme lo que quieras, pero no sigas con mi hermana. Y el secreto era que mamá no se enterara. Y bueno, ya se quedaron, ya los estoy viendo y están un poco... Yo estoy en shock. Sí, pero por ejemplo, el caso de esta gente, había un alemán, yo no me acuerdo dónde era, claro, que tuvo como 12 hijos con su hija, que la tenía encerrada, que, o sea, hay un montón de cosas que cuando salen a la luz nadie puede creer, porque es como, ¿cómo pasó esto frente a nuestras narices y nadie se dio cuenta? O si alguien vio algo, miró para otro lado, o no sabía que realmente estaba pasando, porque hay cosas que no pueden caber como en nuestra cabeza, ¿no? Es como pensamos... Yo, o sea, nunca pensé que esto pasaría entre un papá y un hijo, o entre un papá y una hija, y de repente cuando pasa, como no lo puedo creer, tampoco puedo desafiarlo, ¿no? Sí, es decir, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago con este paquete? Y esto es lo más importante, que efectivamente a veces, y yo creo que es muy recomendable buscar ayuda, porque son temas que están implicados, imbricados con otros aspectos, ¿no? Como es, pues si ahorita yo saco revelo el secreto,
pues la economía, si se va de la casa, qué va a pasar, y mucha gente claro. está... Si se enoja porque lo revelé, lo conté, ¿qué va a pasar conmigo? La represalia, sí se va. Claro. el castigo, la venganza, es decir, el juicio... Por ejemplo, el hecho de no saber que mi mamá es mi mamá, pero mi papá no es mi papá, es otro mi papá, y eso también, mucha gente dice... Por ejemplo, yo sabía que no era mi papá. O sea, la gente dice, yo sabía que yo no era de esa familia. Cuando yo escucho casos de personas que descubren que eran adoptados, por ejemplo, yo sabía que yo no tenía nada que ver con esa familia. O yo sabía que mi papá no era mi papá. Sí. ¿No? Como que hay como un conocimiento, una sabiduría profunda. Una intuición. Una intuición. Sí, porque sabemos lo que no vemos. Pero sabemos en otro nivel. Claro, no. Es decir, poseemos esa información, pero no sabemos que la poseemos. ¿Por qué? Porque está guardada, porque está oculta, porque no podemos conectarla con la conciencia. Está ahí en el inconsciente perdido y como si no existiera, pero existe. Existe toda esta información. Pero a ver, ¿qué pasa? Tu cara, Pati, me encanta. Me encanta la cara de Pati porque está choqueada. Mira, a ver, ¿qué pasa? No, es que me hiciste acordar de una cosa muy tremenda. Pero a ver, ¿qué pasa, por ejemplo? Tú hablabas hace rato de ese papá que viola a todas las hijas, ¿no? Sí. Y que pasa por años y que... Se protegen entre ellas se protegen. Para que mamá no sepa. Pero, ¿qué pasa cuando la mamá sí sabe y no hace nada y permanece toda la vida así? Y sin embargo, lo que ocurre es que ella sigue manteniendo a la persona adentro y se encarga de contarlo como a algunos familiares, pero sigue sin hacer nada. O sea, eres cómplice de esa maldad. Así es. Y yo he escuchado, por ejemplo, me ha tocado varias veces casos de mujeres que cuando fueron niñas fueron violadas por el padrastro, por ejemplo, ¿no? Cuando tenían 4 o 5 años. Y va con la mamá y le dice, mamá, me está haciendo esto. Y la mamá le dice, eso te pasa por buscona, eso te pasa por calienta braguetas. O sea, como que la culpa es de la niña, que si la niña no estuviera provocándolo, él no se lo haría. O sea, y es como no te creo o no es cierto, es mentira. Lo que acabas de describir es la revictimización. Es decir, no se le cree a la niña, al niño. No es que de entrada el niño dice mentiras. Pues no. O sea, el niño está expresando algo que no tiene todavía censura. Todavía no tiene los mecanismos de represión, de defensa como el adulto. Pero sin embargo, el adulto cree que el niño es tan perverso y tan enfermo que le pone, miente. Pero es la proyección de los propios padres. Claro, fíjense lo que estoy diciendo. Pero como tú dices, la revictimización es como, encima que te pasó esto, yo te echo la culpa a ti, porque por tu culpa te está haciendo eso. Es como, tú lo buscaste, tú lo provocaste, no te das cuenta que tú eres, en este caso como la puta, eres la peor, o sea, porque si tú no lo provocaras, no te estaría haciendo esto. O sea, es terrible. Es terrible porque entonces es la propia percepción y concepción del adulto proyectada en el niño. Ahora, este modelo proyectivo que se da en todos los seres humanos es el modelo que usa pues la PGR, ¿no? Entonces, cuando hace sus investigaciones, ya me estoy metiendo en Honduras, porque viene la víctima y entonces le supone, claro. ¿Cómo estaba vestida? Tenías sobre todo las mujeres. Altos. Con razón. Este mismo modelo se va reproduciendo. Por eso es la revictimización de la víctima. Revictimización que escuchamos, que se realizan, sobre todo mujeres que van a denunciar. Se escudriña en la vida de esa persona para ver si la persona victimizada no hizo algo para provocar esa violentación a su persona. Sí. Exacto, es maltrato, es poner el mal, poner el acto agresivo, el acto transgresor en el otro,
sin siquiera averiguar qué fue lo que pasó. Entonces, son los prejuicios que tanto daño nos hacen y que se transmiten como creencias y hasta valores, y la moral se encarga. Esa moralidad que se convierte en moralina, doble moral, que se va perpetuando también en las familias, las dobles familias, y resulta que le ponen, y que en la casa grande hay un Carlitos y en la casa chicas hay otro, el Carlitos 2, y que son los dobles que le llaman. Y dice uno, ¿no? Exactamente, y ¿cómo es que sucedió? ¿En dónde estaba yo que no me di cuenta que sucediera todo esto? Y que a lo largo de cuántos años, ¿no? Y que es como y de generaciones 20 años no supiste. Y de generación en generación, porque vemos, por ejemplo, madres solteras, revisar el largo divorciados, por ejemplo, desaparecidos. Así que de pronto se desaparecieron, que se fue a Estados Unidos y que se fue, y nunca más se supo dónde quedó, dónde paró, dónde, si vive nada, o no. Si vive o no. Si vive o no, claro. Y todos si nosotros hiciéramos nuestro árbol genealógico, recabando esta información, les prometo que vamos a descubrir muchísima información acerca de lo que nos debería de interesar, para explicar por qué me sucede lo que me sucede en este presente, en este cuerpo, en esta mente, en esta relación que tengo con los demás, en una relación de pareja. Tengo que revisar qué pasó. El origen es muy importante, de dónde venimos. En los guiones y la narrativa familiar no tenemos que despreciarla. ¿Qué pasó con este abuelo? ¿Qué pasó con esta abuela? Hay muertes tempranas y se vuelven a repetir. Y el problema, pues cáncer, inclusive los médicos, pues que hagan también sus árboles genealógicos de las enfermedades, y van a ver si el médico le pidiera esa información a cada paciente, y a ver, y si lo hacen de alguna manera, porque los antecedentes de la enfermedad nos preguntan, ¿y quién tuvo cáncer de páncreas? ¿O quién tuvo cáncer de colon o de mama? Entonces dices, de matriz, y entonces dices, pues es la bisabuela, la abuela, la hija, pues la hija soy yo, ¿no? Estamos con Eda Lorna Venegas, que nos está hablando de los secretos de familia. Hay algo que te quiero comentar. Eda, fíjate que, por ejemplo, yo hablando mucho con mi papá, porque yo quería saber, o sea, lo que yo sé de mi familia paterna, por ejemplo, es que mi papá, tuvo un papá obviamente, pero que mi bisabuelo tenía 16 hijos. De esos 16 hijos hay 2 pares de mellizos, o sea, 2 hombres y 2 mujeres. Yo tengo mellizos actualmente, digo, ¿de dónde vendrá? Pero más allá de eso, yo le preguntaba muchas cosas a mi papá, y mi papá lo que me decía es que antes de eso no se hablaba. Jamás se le preguntaba a un papá, se le cuestionaba, directamente no era siquiera un tema de conversación, porque si tú querías preguntar eso, te mandaban al diablo y te decían, un hijo, tú no tienes por qué saber. Como que antes los secretos me parece que eran como mucho más fuertes, ¿no? Sí. No se hablaba. Sí, no, porque estaba más marcado todavía, delimitando que el mundo de los adultos no tenía nada que ver con el mundo de los niños. Y entonces se hacía una división, es decir, el mundo entre más escindidos estemos, entre más divididos estemos, menos vamos a saber. Menos vamos a unir este rompecabezas de quiénes somos, y a final de cuentas lo que somos. Si yo armo mi rompecabezas y no encuentro otras piezas en donde veo el rompecabezas de mi familia de origen y mi familia extensa, me estoy perdiendo de muchísima información valiosa que me puede dar las pautas, los signos, el indicador de por dónde va ese camino que hay que rastrear, que hay que resolver, porque hay algo ahí que nos está indicando que hay que resolver, que son vacíos, que son carencias, que son faltas,
que son ¿Conoce limitaciones. familias, por ejemplo, que siempre tienen problemas económicos? Sí. Pase lo que pase, nunca levantan cabeza, nunca levantan los padres, después los hijos y después los nietos, Sí. y siempre como un patrón, ¿no?, de escasez económica. Por Sí, ejemplo. y ahí esto es bien interesante, Hugo, porque y Pati, porque también descubrimos que no nos damos cuenta de los decretos que llevamos En nosotros. inconsciente. Es como una marca. Como una ¿no? marca. Entonces, en relación, por ejemplo, al dinero, en alguna parte de nuestro linaje y de nuestros ancestros, Hubieron alguien robos. decretó y dijo, porque el dinero es maldito. Sí. Ah, ok. Y se va viendo que el dinero, no saben qué hacer con el dinero, no quieren el dinero. Desprecian el desprecian el dinero. dinero, Yo- no quieren volver a repetir, Sí. a lo mejor fueron desposeídos de sus bienes, a lo mejor en la revolución. Yo Claro. estoy pensando, esos bisabuelos que tenían, a lo mejor eran hacendados y eran ricos, Y quedaron Sí. sin nada. y se quedan sin nada. Y en las familias actuales vemos cómo sí hacen de dinero y luego Y las lo pierden. pierden todo. Y dicen, es que tenía, igual que mi abuelo, mis abuelos, es Y que de repente tenían. ya no hay nada. Yo Y escuché, por después, ejemplo, que mi abuelo hizo la fortuna estafando gente, vendiendo terrenos que no existían y demás, y de repente, como en esta vida, actualmente, teniendo ese antecedente, hago negocio, siempre me va mal, me estafan, Ajá. siempre me pasa, no es como una maldición. Sí. sí, esto es estos decretos que se Sí. vuelven como profecías, Sí. que inconscientemente las llevamos como creencias y ideas que además se convierten en ideas tóxicas, nada más que si yo no las tengo conscientes, pues no me doy cuenta de todo lo tóxico. Claro, que me han transmitido. pero siempre estoy igual y digo, ¿qué pasa, no? Sí, y también se transmiten emociones, así como deudas económicas, deudas Exacto. emocionales. Por ejemplo, el miedo. El miedo es un equipaje sumamente pesado en la vida. Díganme cuánta gente, ¿a quién no conoce que no tenga miedo? Uy, no, bueno, a nadie. Sí. Pero hay de grados, otra vez regresamos. Sí, hay gente que tiene miedo a todo y que ya es como su leitmotiv, ¿no? Para todo tiene miedo y nunca se mueve del lugar por el miedo. Y siempre es, como el miedo siempre es más grande que yo. Sí, es el miedo a la vida. Sí. Y si vamos rastreando, entonces, ¿quién tenía esta parálisis? Y vemos, pues la madre nunca pudo estudiar, nunca pudo hacer un proyecto personal, nunca trabajó, siempre estuvo a la sombra de otros, incapaz, porque estaba parasitada de miedo. Pero es que a su vez la madre le dijo que el mundo era malo, que ella como mujer no tenía ninguna posibilidad de realizarse en la vida y que entonces tenía que estar al lado de un hombre porque a través de un hombre es la Porque única ella sola manera no de podía, vivir. ¿no? Eso. Son esas narrativas y esas historias que uno va a O descubrir. venimos a este de mundo verdad. para sufrir, ¿no? Hay que sufrir. Exacto. Si no estás sufriendo, no estás viviendo o estás en la tontería, porque la vida, la realidad es dura y difícil. Sí, no, y esto además aunado que lo que es pecaminoso, Sí. lo que... La moral claro. familiar, porque no solamente está la moral social, sino la moral familiar. Sí. La moral dentro de un matrimonio, que eso es para otro programa que ya, Sí. ya te invitaremos. Sí. Y el propio sentimiento de culpa mío conmigo mismo por no ser la expectativa de lo que otros esperan de mí, ¿no? Sí. Es como esta cebolla que decías tú, que vamos sacando y hay más y más y más y más cosas abajo, ¿no? Sí, y a final de cuentas, esta transmisión que viene de, como ya hemos hablado, de generación en generación, esto si no hay alguien que pare. Por eso la palabra, a mí me encanta esta palabra que es reparar. Sí. Parar. Parar. O sea, primero hay que parar. O sea, esto no puede seguir Y así. revisar, ¿no? Y después es revisar, pero en la profundidad. Porque queremos, desgraciadamente, las respuestas fáciles, Y que no duelan. rápidas, mágicas, No exactamente. existe. Que no duelan. Con el No mínimo existe. esfuerzo y el mínimo dolor, por favor. Hablando de dolor, imagínate. ya estamos llegando, estamos en el Ay. último minuto del programa. ¿Qué recomendaciones le darías a la gente? Bueno, siguiendo esta línea, no tengamos miedo a hablar de las cosas.
no tengamos miedo a la verdad. La verdad nos asusta muchísimo, tenemos tanto miedo a la verdad, y la verdad es que la verdad es el camino, uno de los principales caminos a la cura, a limpiar esta mente de toda esta información que no nos corresponde, paquetes y equipajes que no son nuestros. Regresémoslo a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, bisabuelos, chosnos y todo lo que sea, y dediquémonos a lo nuestro. Lo que me toca en este momento de la vida es primero limpiar este cuerpo, esta mente, este espacio relacional, y cambiar esa historia, cambiar esa narrativa, cambiar ese guión de mi propia vida y de mi propia familia, de mi propia pareja, de mis propios hijos. Porque si no somos capaces de parar, de reparar, y a través de la resiliencia, que esta es otra fuerza, otra herramienta importante, todos tenemos esta fuerza. ¿Dónde está? Para volver a buscarla. Y no tengamos miedo de encontrarnos con nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros miedos, porque son los que nos van a dar esa fortaleza. Justamente, paradójicamente, le tememos porque no queremos no encontrar con algo que no nos va a gustar. Pero realmente son las herramientas abandonadas en el inconsciente que están siendo desperdiciadas. ¡Caramba! Hay que empezar a usarlas. Pero por supuesto. Pati, nos vamos despidiendo. Nos despedimos. ¿Qué tema escogimos? ¡Qué barbaridad! Rudo, pero bastante enriquecedor, y es para valientes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana. El próximo miércoles. Gracias. Besos.